z menos t, porque ya lo hemos reemplazado. Esto que pasó a dividir, 2 seno de doble entre 2, nos da lo de acá. Y esto es lo que tenemos aquí, ¿no? La parte de acá. Ahora copiamos esto de acá, reemplazando la parte de aquí. Ya, luego de la demostración que hicimos de la serie de Fourier de los impares, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que nos pide encontrar la serie de Fourier para la siguiente función. Ahora, esta función, al graficar, nos va a ayudar en varias cosas, como por ejemplo, en el periodo, nos damos cuenta que es 2. El periodo es 2, por lo tanto el W era un 2pi entre t, pero t nos dice que es 2, por lo que el W nos va a dar que es pi. Ahora, viendo que la función solo pertenece de menos 1 a 1, entonces nos damos cuenta que el f t más 2 es igual a t, ¿no? Por ejemplo, menos 1, reemplazando los menos 1, nos daría menos 1 y 2, 1, que es lo mismo, ¿no? Que se va a repetir para todo t que pertenece a los reales. Ahora vamos a hallar los coeficientes de Fourier, ¿no? Que era el A0, AN y BN, que anteriormente lo hallamos ya integrando solamente la fórmula de Fourier. Tenemos acá f de t es igual a A0 entre 2, que es la fórmula, ¿no? Con la sumatoria de 1 infinito a n coseno de n de doble t. Y acá supuestamente debería continuar b sub n, pero no continúa. ¿Por qué? Porque bn es 0, porque si recordamos, bn es igual a 2t, t medios, de menos t medios a t medios, seno n wt. Pero, como hemos hallado que w es pi, seno pi, 0. Entonces solamente continúa hasta acá. Ya tendríamos bn. Solamente nos faltaría lo que es a sub 0 y a sub n, que ahora lo vamos a hallar. A sub 0, integrando, el coeficiente de Fourier es esta fórmula de aquí. Pero vamos a hallarla de 1 a menos 1 por la función de acá. Desdoblando sería de menos 1 a 0 y de 0 a 1, ¿no? De 0 a menos 1 era t más 1. Y de 0 a 1 es menos t más 1. Aplicando acá y dando ya los valores, que es con 0 restándole menos 1, desarrollando nos da 1. A sub 0 ya tenemos que es 1. Ya tenemos bn a sub 0, faltaría a sub n, que es, por coeficiente de Fourier, es lo que está aquí, ¿no? Igualito. Hacemos de 1 a menos 1. Igual desdoblando de menos 1 a 0 y de 0 a 1. Que igual que aquí, ¿no? De t más 1 en la parte anterior y menos t más 1 de 0 a 1. Ahora, para hallar esto, ya con fórmula general, nos da lo que es aquí, ¿no? Por el coseno. Es estas cuatro partes, sumando, resumiendo, en la parte de aquí. Pero, como tenemos un menos 1 a la n, el a sub n va a tener dos partes. Una que es cuando sea par, porque cuando sea par va a dar una diferente respuesta cuando sea impar, porque va a cambiar el signo del 2. Si n es par, nos daría acá 2 menos y se eliminaría el que es 0. Pero si es impar, se va a sumar, ¿no? Porque acá le va a cambiar el signo y nos va a dar que es 4 n cuadrado pi cuadrado. Pero el coseno n pi es menos 1 a la n y el seno n pi, ¿no? Es 0 para todo n que pertenezca a z. Por lo tanto, el a sub 2n menos 1 va a ser 4 entre 2n menos 1 al cuadrado pi al cuadrado para todo n igual a 1, 2, 3. Ya, nos quedamos en hallando, ¿no? A sub 2n menos 1 con la fórmula que habíamos obtenido para impar, con un n 1, 2, 3d del 1 al infinito con la función t igual a 1 medio más la parte de aquí, sumatoria de un n1 igual por 1 entre 2n menos 1 al cuadrado por coseno de 2n menos 1, que es lo que estamos reemplazando, en vez de n a sub 2 por n menos 1 por un pi por t. Pero para obtener la suma de serie, que es la parte de acá, porque eso ya tenemos, ¿no? Como constante, sería igual, reemplazando la suma de series, nos da que para t1 el f de 1 es igual a 0. Si el f de 1 es igual a 0, entonces 1
1 medio más 4 al cuadrado sumatorio de 1 entre 2n menos 1, coseno de 2n menos 1 pi por un t, pero el t para un t 1, ¿no? Entonces queda solamente y por eso no está t. Entonces acá nos quedaría 1 medio más 4 pi al cuadrado, esto ya podemos obtener, que era lo único que nos faltaba, que es lo que necesitamos la sumatoria, por un pi, coseno pi menos 1, acá para un 1 sería 1 menos 1 por 1, ya no va aquí, entre 2n menos 1 al cuadrado, igual a 0. Por lo tanto la sumatoria va a ser igual a 1 entre 2n menos 1 al cuadrado. Desarrollando ya tenemos la serie de Fourier que es pi al cuadrado entre 8. A continuación aplicaremos la transformada de Fourier. Para eso, supongamos una integral que va desde menos infinito hasta más infinito, con una función f de x, valor absoluto, por la diferencial de x. Esta integral debe converger para que cumpla una transformada. Ahora, definamos lo que es la transformación de Fourier. Definiendo f como transformación de una función, en este caso del tiempo, y la función omega que viene a ser representada la frecuencia. Entonces esto va a ser igual a una integral que va desde menos infinito hasta más infinito, con la función f de t por e menos i por w por t y la diferencial de t. Ya. Esto viene a ser parte de la integral compleja de Fourier, que es necesario para hacer la transformada de Fourier. ¿A qué le hicimos transformada de Fourier? Digamos, como en este caso tenemos la variable t que viene a ser el tiempo, la transformada nos permite que el dominio de t podamos transformarla al dominio de w, que en este caso es la frecuencia. Ya. Ahora, tenemos si el f elevado a la menos 1 viene a ser la operación inversa. Es decir, cuando tengamos el f de t, o sea la función de t, cuando sea la transformada de la frecuencia, esto es igual al f de t igual a la función inversa, a la transformada inversa de Fourier de la función de la frecuencia, que es w, viene a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito hasta más infinito de la función fw por e elevado a la i por w por t diferencial de t. Esto lo vamos a tomar como una ecuación 2 y esto como la ecuación 1. Y esto viene a ser el par de transformada de Fourier. Continuando con la transformada de Fourier, a continuación el primer teorema. Ya, para que exista la transformada de Fourier de f de t, es necesario que la integral del valor absoluto de f de t sea finita. ¿Qué quiere decir? Que el integral va de menos infinito más infinito. De f de t, valor absoluto, diferencial de t debe ser menor que infinito. Debe cumplir esto para que cumpla el primer teorema. Entonces, sabemos que e menos i a la w por t, esto es igual a coseno de w por t más
J de seno de W por T. Y ahora ponemos valor absoluto, la constante de la L. Esto es igual a raíz cuadrada de coseno al cuadrado de W T más seno al cuadrado de W T. Y por identidades, sabemos que por identidades trigonométricas esto equivale a 1. Ya. Ahora, ya, entonces el f de t por el e menos i w t, valor absoluto, equivale igual a al f de t, valor absoluto. Bien, entonces pongamos en esta integral. Integral de menos infinito a más infinito. Valor absoluto de f de t por la diferencial de t es igual a menos infinito a más infinito de valor absoluto de la función de t por e a la menos i w por t, diferencial de t. Ya, esto quiere decir que el f infinito más la integral de menos infinito más infinito de la función de f de t por la derivada de t es finita. Entonces cumple el primer teorema. A continuación, el teorema 2. Para el teorema 2 dice que la función f de t debe ser real. Entonces dice demostrar que la parte real e imaginaria de la transformada de Fourier de W son real de... Tomamos esta de W es igual a R en función de W. Esto es igual a integral de menos infinito más infinito de f de t por coseno de W por t diferencial de t. Y la parte imaginaria sería de f de W, esto es igual a x en función de W, igual a menos la integral de menos infinito hasta más infinito en función de f de t por seno de W por t la diferencial de t. Ya, definimos que la parte imaginaria es menos integrales de menos infinito hasta más infinito por la función de f de t por seno de W por t diferencial de t. Ahora, tenemos la parte real y la parte imaginaria. Esto va a ser una función par y la parte imaginaria una función impar. O sea, si tenemos la parte real en función de W, puede ser igual a menos la parte real de W, o la parte imaginaria en función de W es igual menos la parte imaginaria menos en función de W, o la transformada de Fourier en función de W es igual a f suprema de la función de W. En este caso, esto viene a ser la conjugada compleja de f de W.
Ahora, con estos demostremos cómo llegar hacia la parte real y la parte imaginaria. Llegando a la parte real e imaginaria, ya demostraremos el teorema 2. Ya. Transformada de seno y coseno de Fourier, que tiene dos teoremas. El primer teorema es si la función t está definida para t mayor que 0 pero menor que infinito, demostrar que si la función t se puede representar por función t, que es 2pi de la integral de 0 a t por la transformada del coseno de t del coseno, donde la transformada del coseno es igual a la integral de 0 al infinito por la función t coseno de omega t por dt. Ahora vamos a demostrar. Como f de t está definida por t mayor que 0 pero menor que infinito, entonces podemos definir que t puede ser menor que infinito, mayor que menos infinito, pero menor que 0. Para la ecuación f de t es igual a menos f menos t es igual a f de t. Por lo que la función resultante es porque la función resultante es si se define que la transformada del coseno es igual a 0 infinito f de t por coseno de doble t de t. Entonces f de t es igual a la transformada de 0 a infinito por dw a coseno de wt por dt. La demostración en la transformada de c de w se denomina transformada del coseno. Transformada de coseno de Fourier. De f de t, la cual se denota por dos puntos. La transformada de f de t es igual a la transformada de w, que viene a ser la integral de 0 a infinito por la función t coseno wt por dt. Como si no, también la función t es igual a la inversa de la transformada de la función omega, que viene a ser igual a 2 sobre pi por la integral de 0
por la transformada de W de coseno por coseno de WT por DT. Ya. Demostrar, ¿ya? Como ft está definida de t mayor a 0 menor que infinito, entonces podemos definir que t es mayor que menos infinito pero menor que 0. Para la ecuación f de la menos t es igual a menos la función de t. Entonces, la función restante, la función restante es impar. Si se define que la transformada del seno es igual a la integral de 0 a infinito f de t seno de wt por dt, que entonces f de t es igual a 2 sobre pi por la integral de 0 a infinito por la transformada del seno, que viene a seno del wt por dw. ¿Dónde? Dos puntos. F de c de w se denomina la transformada de seno de Fourier. Que se denota así. La transformada de seno de W es igual. La transformada de la función de t es igual a la transformada de la función del seno, que este es igual a la integral de 0 a infinito de la función de t seno de wt por dt. Ahora también tenemos que la función de t es igual a la inversa de la transformada de la función inversa de la transformada del seno de w, que es igual a 2 sobre pi por la integral de 0 a infinito por la transformada de w, que viene a ser seno de wt por dt. Punto. Ahora vamos a explicar el segundo teorema. Si la función t está definida solo para t mayor que 0, menor que infinito, vamos a demostrar que la función t se puede representar por la función t, que es igual a 2pi, que la integral de 0 a infinito de la transformada del seno por dt, donde la transformada del seno es igual a la integral de 0 al infinito de la función t seno w de t por dt. Bueno, acá tenemos una definición de la transformada de Fourier que es idéntico a la transformada de Laplace. Un ejemplo que podemos sacar es la demostración de esta integral del 0 al infinito del seno de
omega sobre el omega por la derivada de omega es igual a pi medios. Este ejemplo se podría tratar multiplicando acá por un coseno. Eso sería un omega por un t, por un seno de w entre w, por derivada de w. Acá observamos que si t vale 0, reemplazamos acá, en todo. Entonces acá sería es igual a 2 sobre pi por la integral del 0 al infinito del coseno del w por 0 por el seno de w sobre w, derivada de w. Entonces esto sería igual a 2 sobre pi de 0 al infinito del seno a w sobre w derivada de omega, que vendría a ser igual a 1, porque esto evaluado en esta función es igual a 1. Acá todo esto va a ser igual a pi medios, que sería igual a del 0 al infinito del seno del omega entre el omega por derivada del omega. Esa sería la demostración para el ejemplo. Acá nos pide otro ejemplo, pide la demostración de todo eso. Acá lo primero que se hace es hacer esto, que va a ser igual a la integral del 0 al infinito de f en t por el coseno de omega por t derivada de t. Entonces esto va a ser del 0 al infinito de f de t de un coseno de omega t por derivada de t. Bien, y esto va a ser la función t, va a ser igual a la función inversa de Laplace de f de 0 de un w, que va a ser igual a un 2 sobre pi por la integral del 0 al infinito de f en c, de f en c evaluada de omega por un coseno de w por t, por una derivada de t. Esa sería la demostración para la inversa. Acabo de demostrar que f de t está definida solo para valores del 0 al infinito que se cumplen, que f de t es igual a 2 sobre pi del 0 al infinito de una función Fourier que por el seno de omega t, donde la función de omega es igual a 0 al infinito del seno de omega t por derivada de t. Bueno, acá primero hay que ver si la función es impar o par. Como t pertenece de 0 al infinito, entonces podemos plantear de que menos t, el menos t puede estar entre menos infinito y 0. Entonces acá sería la conclusión de que f valorado en t es igual a menos t es igual a menos f en t. Ahora bien, se define acá que f en s de omega es igual a la 0 al infinito, donde f de t por el seno de omega de t derivada de t va a ser igual a un 2 sobre entonces esto es 2 sobre pi por la integral del 0 al infinito de f de c por el seno de omega t derivada de t. Entonces f de s va a
hacer entonces sería transformar de Fourier a L S de un FT que va a ser igual a una S de W omega que va a ser el infinito de una función f de t en un seno de un omega t por una derivada de t. Entonces acá se puede decir que un f de t va a ser igual a f de menos 1 por fs por omega, fs por omega, y va a ser igual a un 2 sobre pi de un fs de omega por seno de omega t, derivada de t. Esta es la demostración para el ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, es decir, que la unidad de Fourier de una función de e a la menos elevado a menos k por t, donde t es mayor que 0 y la función es par. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es, como eso está definida acá, es una función par, entonces decimos que ft es igual a la función de la función de Fourier que va de menos infinito al 0 de un ft por e a la j por 2 de ft por una derivada de t, que donde esto va a ser igual a menos infinito al 0 de e a la menos kt de e a la menos j donde e por t derivada de t. Esto es por la definición. Ahora bien, esto va a ser igual a menos infinito al 0 de e a la menos kt por un coseno de omega t, aquí transformado todo esto por complejos, menos el j por el seno de un omega t derivada de t. Entonces esto va a ser igual, todo esto va a ser igual a menos infinito a 0 de e a la menos kt por un coseno de omega t derivada de t menos infinito a 0 de e a la menos kt por el seno de omega t derivada de t. Acá ponemos que f de omega va a ser igual a menos 2k, ¿se olvida todo esto? Menos 2kt, menos 2k sobre k cuadrado o sobre e cuadrado de e a la menos kt de menos w sobre k por el seno de omega t menos el coseno de t. Todo esto va a dar del 0 al infinito. Ahora, evaluando todo esto, va a ser igual a 2k sobre k cuadrado más omega cuadrado. Entonces decimos que la función de Fourier es igual a 2k sobre k cuadrado más w cuadrado. Esa es la función de Fourier. Bien, ahora vamos a ver la función de impulso. La función de impulso de Fourier está definida como una función delta de omega t que va desde el menos infinito al infinito de delta de t por un número e elevado a la menos j bwt. T. Ahora, esto se grafica como una línea vertical de un delta de t, donde t puede tomar diferentes valores reales. Y acá tenemos una observación de la función impulso. Dice que delta de t es igual a 1 sobre pi de menos infinito al infinito de e la j w t. Entonces acá se hace lo primero.
en la función inversa de Fourier, la serie integral inversa de Fourier, va a ser igual a 1 sobre 2pi de menos infinito al infinito de 1 sobre de f omega de e a la j w de t derivada de t. Entonces, el delta de t va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito al infinito de 1 por, como la constante es 1, entonces sería f en omega sería 1 por e a la j w t derivada de w, que vendría a ser igual a esto 1 sobre 2pi de menos 1 menos infinito al infinito de e a la i a la j de omega t por derivada de t. Pero eso es igual a menos 1 evaluado en 1. Ahora, por lo tanto, decimos que delta t es igual a la función inversa del 1. O sea que la función impulso es igual a la inversa de 1. Entonces, su gráfica vendría a ser la misma de esta gráfica. Sería hasta el 1 de un delta de t que toma todo cualquier valor real de t, de omega de perdón. Esto bien. Acá tenemos otra observación que dice que la función de impulso es igual a la inversa de 1 sobre pi del integral del infinito al infinito de un coseno de omega t por derivada de t. Acá lo primero que tenemos que hacer es la integral de t es igual a 1 sobre 2 pi del infinito al infinito con e a la j omega t derivada de omega, que viene a ser igual a 1 sobre 2 pi de menos infinito al infinito de un coseno, todo pasando en la forma polar, más un j seno de omega t derivada de t. Entonces la función de impulso sería igual a 1 sobre 2 pi del menos infinito al infinito de un coseno de omega t por derivada de t más 1 sobre 2 pi del menos infinito al infinito por un seno de omega t. Que viene a ser igual a 1 sobre pi de menos infinito al infinito de un coseno omega t derivada de t. Por lo tanto, quiere demostrar que 1 sobre pi desde el 0, desde el infinito, desde menos infinito hasta el infinito de un coseno de u omega t derivada de t es la función impulso. Con la conclusión de los ejemplos tenemos que acá una derivada de una función de impulso ser igual a 1 sobre 2 pi por la integral de infinito de e a la j por omega y derivada de x y una función de impulso de 1 sobre 2 pi del 0 al infinito de un coseno de x y derivada de y. Todo esto puede graficar como una función, como una recta vertical donde se desplazado en t sub 0, desde t a t sub 0. Acá otra observación tenemos la Fourier de la función de impulso de un f de un delta por t menos 0 0 va a ser igual a la integral de menos infinito al infinito de la función de impulso elevada de e a la menos j w t derivada de t. Entonces, todo esto va a ser igual a un e a la menos j omega por t, donde va de t que es igual a t sub 0. Entonces, esto va a ser igual a e a la menos j omega por t. Sería esto. Por lo tanto, la función de Fourier de la función impulso de t desplazado en t sub 0 va a ser igual a e a la menos j omega por t. Esa sería otra observación importante. Ahora vamos a ver la transformación de Fourier de una constante. Se define como f de a por integral de menos infinito al infinito de a por b
a la menos j de t derivada de t, donde toda esta integral es igual a 1 sobre 2pi cuadrado, que es la constante sobre 1 sobre 2pi, que viene a ser por la integral de menos infinito al infinito de un e a la k menos 2w por t por j derivada de t, donde la transforma de Fourier sería igual a 1 sobre 2pi de menos infinito al infinito de v a la j omega por t derivada de t, haciendo x igual a t y e igual a menos w. Entonces se tendría que s menos w va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito al infinito de e a la it por un menos w derivada de t. Entonces, esto va a ser igual a 2pi por una por la transformada de Fourier igualada a menos omega, y como delta y menos omega es igual a 1 sobre 2pi, 1 sobre 2pi equivale de menos infinito al infinito, de menos infinito al infinito de e a la i t por w menos w derivada de t, eso sería igual a 2pi por a por la transformada de Fourier de a de menos w, y como entonces esto va a ser igual a un f de a igual a de 2pi por a por derivada transformada de Fourier de 1 w. Como hay una constante, entonces f en 1 sería igual a 2pi por la transformada de Fourier de omega. Eso sería todo. Y acá vamos a ver otro ejemplo, una demostración que nos dice que para la transformada de Fourier de una constante, acá dice que f de e a la i w 0 de t es igual a 2pi, la función de Fourier de omega desplazado w por 0. Bien, acá, como f de 1 es igual a 2pi por delta de un omega por un a, y f de ft por v w 0 por t por un j es igual a un f por w por 0. Entonces decimos que un f por v a la i j omega por t va a ser igual a 2pi delta de un w menos w por 0. Esa sería la demostración con este ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Nos dice que se encuentra la función de constante de Fourier transformada de una función constante de Fourier de un f de un coseno de omega t. Acá lo primero que tenemos que hacer es desdoblar la función de Fourier sería igual a 1 medio de w a la i j omega por t por t más 1 medio de i más menos j omega por t. Bien, tendría que esto ser igual a 1 medio de f de e a la i j omega por t menos más 1 medio de la función de Fourier de e a la menos j omega por t. Este sería igual
igual a pi por delta por un w menos w por 0 más pi por w más w por 0. Esto sería todo. Ahora, en el ejemplo 2, de igual forma que en el ejemplo anterior, se hace f por un seno de omega t, donde esto es igual simplemente a menos j pi por delta omega de omega 0 más un j por pi por un w más w por 0. Ese sería todo el código. Siempre de la misma manera, de la A y la B. La transforma de Fourier es una función escalón unitaria. Ahora se define de esta manera. Decimos que la función escalón unitario va a ser igual a la transformada de Fourier de un omega, y como f u en menos t es igual a f a menos w, y la función escalón de menos 1 es igual a 0 de 1 si t es mayor que 0 y t es menor que 0, y la función unitaria de t más la función unitaria de menos t es igual a 1, excepto para un t que sea menor que 0, que sea menor que 0. Y un f de u de t más u de menos t, esto va a ser igual a f en 1. Entonces decimos que la transformada de Fourier va a ser igual más un f menos w va a ser igual a un 2pi por delta de v. Supongamos ahora que f de w sea igual a un k por delta de un omega más un b por un omega, donde v es la función ordinaria. Esta es la función ordinaria. Una función ordinaria. Y k es la constante. Entonces decimos que una delta de un modelo w es igual a un delta de un w. Entonces aquí esto es una función par. Entonces acá f de la función unitaria más un f en menos w es igual a un k por un delta de omega más un b por un omega, de un omega, donde b en omega va a ser igual, donde b omega es una función ordinaria y k es la constante. Y además que la derivada de u de un escalón con respecto a t es igual a la derivada de la función escalón sobre derivada de t, donde es una función gt. Y como f es igual a f de la transformada de Fourier de la función es igual a f en omega, y f en la transformada de Fourier de omega t es igual a la transformada de Fourier de omega, y un f de la transformada de Fourier de t es igual a un jw. Entonces decimos que un f de la transformada de Fourier de j es igual a j por omega por un pi por lo de delta de w más un j por w de un b por w, donde todo esto va a ser igual a un f por un ft.
que va a ser igual a 1. Y como omega por delta de W es igual a 0 y J por omega por V sub n es igual a 1, entonces decimos acá que J por omega por V doble por un B de W es igual a 1, entonces un B de W es igual a 1 sobre J por W. Entonces, acá decimos que un B de W es igual a 1 sobre J doble. Entonces, F por W es igual a pi por derivada por la función delta de F en T más 1 sobre J W. Y como, y como acá y como F, la función elevada de omega es igual a F de la función escalón unitaria de T, entonces podemos decir acá que hemos demostrado que F integral de Fourier de la función escalón unitaria va a ser igual a un pi por derivada por delta por un omega más 1 sobre j omega. Ese sería todo. Esta es la demostración para la transformación de Fourier. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y ahora vamos a ver un ejemplo de transformar de Fourier de la función escalante de una función escalón unitaria. Acá vais a encontrar la transformada de Fourier de 1 menos 3 por delta de t más 2 delta de la derivada de t menos 2. Ahora hacemos lo siguiente acá. Por propiedad separamos f de 1 a 3, f de delta de t más f, la transformada de Fourier de 2 por delta de t menos 2 de la derivada. Entonces, esto va a ser igual a 2pi por propiedad de delta de omega menos 3 más 2j omega por la transformada de Fourier de delta de t menos 2, donde esto va a ser igual a un 2pi delta de omega menos 3 por J3 más 2j por omega por e a la menos 2j omega. Esa sería la respuesta para el ejemplo. 3. Sí. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice que encontrar la forma Fourier de seno al cubo de t. Bueno, si sabes por trigonometría, esto va a ser igual a la forma Fourier de un cuarto de seno de t menos un cuarto de seno de 3t, que va a ser equivalente. Esto sería igual a un cuarto de un seno de t menos un cuarto de la transformada de Fourier de seno de 3t. Todo esto va a ser igual a 1 sobre 4 por menos j pi por delta de w menos 1 más j por un pi menos j pi por omega por delta de menos 3 más un j por pi por delta de w más 3, donde la respuesta va a ser igual a j por pi cuartos por la delta por omega menos 3 menos un delta por w menos 1 más j por pi cuartos de un delta de w más 1 menos un delta de w más 3. Esa es la respuesta.